Mi nombre es Nicolás Vázquez. Como bien dijo Cintia, en la introducción, la presentación a este webinar, soy de Boya Argentina y tengo como tarea principal la preventa, ¿sí? Un poco la decisión tecnológica de los proyectos, o sea, qué tecnología se aplica a qué proyecto dependiendo la problemática. Esa es un poco la tarea principal. Yo hace más de 10 años que estoy en Bosch y hace mucho más tiempo en el mundo de CCTV o anterior a eso en el mundo IT, era administrador de sistemas Nobel. Ya hoy es un poco en desuso, pero bueno, es un poco un pequeño resumen de mi historial. Bien, ¿cuál es la idea del webinar que vamos a ver hoy y cómo lo vamos a abordar? ¿Sí? Acá les estoy presentando un poco los temas que vamos a ver a modo de guía. Un poco la arquitectura del webinar va a ser la que presentó Cintia o la que mencionó Cintia. Yo voy a ir presentando algunos tópicos, algunos temas, y al final de la presentación vamos a abordar como una ronda de las preguntas que se realizaron por chat, ¿sí? Si veo que hay muchas preguntas del mismo tema, probablemente toque de vuelta el tema y lo profundicemos un poco más, ¿sí? Así que todas las preguntas son bienvenidas, déjenlas en el chat y al final vamos a ver una por una. Bien, este webinar, como el título lo dice, está orientado a la inteligencia de un sistema de transporte o de tráfico, ¿sí? Fíjense que ya estamos hablando de una versión 3.0 de este tema. El webinar está orientado al desarrollo de un concepto, ¿sí? Un concepto que es la inteligencia o el comprender las situaciones en una problemática que involucre tráfico o monitoreo de situaciones masivas, monitoreos públicos o monitoreos de municipios o barrios cerrados, ¿sí? O sea, donde tenga que tener una inteligencia a todo eso que está sucediendo, una inteligencia y comprenda lo que está sucediendo. Entonces, como es un concepto, este concepto tiene que ser abordado o resuelto por alguna tecnología, ¿sí? En algún punto, y esa tecnología viene como en consecuencia de algún producto o alguna solución. Entonces, como al final de la cadena vamos a llegar a un producto en sí y en el medio vamos a transitar diferentes tecnologías como para abordar el concepto desde nuestra opción de resolución, ¿sí? Bien, entonces también tienen que tomar este webinar. Yo sé que estamos todos un poquito en esta situación de confinamiento, con bastante oferta virtual de webinares y cursos. Yo les propongo que tomen este webinar como para también repensar un poco en el momento que empieza a traccionar todo de vuelta, que se empieza a mover todo de vuelta, que esperemos que sea pronto. Cómo atacar sus proyectos ya operativos o sus proyectos ya vivos y hacerles un upgrade, ¿sí? O sea, pasarlos a otro nivel. Ese es un poco el desafío que les planteo yo y que traten de mirarlo de esa manera. Más allá de una presentación de una tecnología o un producto, tómenlo como una herramienta que les sirva a ustedes como integradores, ¿sí? O clientes finales, ¿sí? Pero sobre todo en la cadena que nosotros, la manera que operamos, está el integrador, de moverse un poco de ser proveedor tecnológico, ¿sí? De proveer tecnologías o proveer productos, a moverse a una situación de socio tecnológico, ¿sí? Con sus proyectos o con los clientes. Entonces van a poder replantear un montón de negocios posibles y hasta de hacerle un upgrade
a proyectos ya hoy operativos, ¿sí? O sea, esa es un poco la intro que quería darles, como para que todo lo que vaya presentando lo vayan encarando o pensando de esa manera. Bien, hay algunos slides que están medio en inglés, pero es más como para tener un índice, pero yo los voy a ir comentando. Lo que pasa es que son como varias tecnologías que se juntaron en una presentación, así que van a ver de todo un poco. Obviamente, si alguno no entiende algo, por favor deje la pregunta o la consulta en el chat. Bien, ITS, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las aplicaciones o cuáles son las problemáticas que ataca, o mejor dicho, que me llevan a tener una inteligencia en el tráfico, ¿sí? Primero, las operaciones básicas de tráfico, ¿sí? O sea, monitorear el tráfico, ver qué tipos de incidentes hay, las condiciones del camino, ¿sí? O sea, tener como una foto del área, básicamente de las autopistas o calles, tener un panorama de la vía de transporte, ¿sí? Tener un análisis, ¿sí? Del tiempo que lleva a recorrer ese camino monitoreado o ese lugar donde estoy monitoreado. O sea, bajar un poco a tierra tiempos, ¿sí? Tiempos de lo que está sucediendo dentro de una imagen. ¿Cuánto tarda una persona en cruzar una calle? ¿Cuánto tarda un vehículo en ir de una esquina a otra esquina? Etcétera, etcétera. O sea, agregarle una variable de tiempo a la imagen. Después tengo como dos desafíos, ¿sí? Trabajando, que es uno, el tolling o un poco ya empezar a trabajar con reconocimiento de patentes o diferentes sensores, ¿sí? Que no tengan que ver con la imagen, sino sensores climáticos pueden ser, o de contaminación o de iluminación, ¿sí? O sea, empezar a meter junto con las tecnologías que vamos a mencionar otro tipo de sensores que al fin de cuenta van a presentarse o se van a cruzar en un mismo sitio, ¿sí? Entender el tráfico, si hay algún problema el tráfico lento o el tráfico está parado por algo en especial, detección automática, ¿sí? De algún incidente. Fíjense que la parte de detección automática, hay una parte de fuego y humo en túneles, ¿sí? Esto al final les voy a mostrar un proyecto que se hizo y vamos a ver qué tecnología es la que aplica ahí. Después el Smart Parking, que hoy lo estamos abordando a través de nuestro Machine Learning, ¿sí? Tener un entendimiento de qué lugares vacíos hay, qué lugares ocupados hay, darle un poco de dinámica y automatizar un poco el funcionamiento de calles o estacionamientos. Sí, y básicamente tener la lectura de las personas que circulan, ¿sí? Y direccionamiento de esas personas, hacia dónde van, qué cantidad de vehículos hay, qué cantidad de personas pasan por algún sitio. Todos esto que estoy mencionando son informaciones, ¿sí? Que están a la vista de una cámara o a la vista nuestra. El punto es que todas esas informaciones vayan a un sitio o sean aprovechadas básicamente para yo tener una herramienta de toma de decisión, ¿sí? Acá ya se empiezan a mezclar algunos conceptos interesantes, que es el Smart City, ¿sí? O sea, que básicamente es la recolección de información, el cruzamiento y el cruzamiento de Big Data, ¿sí? El utilizar muchísima información y cruzarla y generar como informes bien específicos. Nosotros vamos a operar con nuestra tecnología, ¿sí? Acá ya hablamos de tecnología aplicada y ya nos vamos metiendo de a poquito en esto, de utilizar a la cámara como un sensor, ¿sí? Como yo les mencioné, un sensor climático o un sensor de contaminación o de iluminación. Bueno, la cámara estaría en ese nivel, ¿sí? La cámara se transforma en un sensor, ¿sí? ¿Cómo se transforma en un sensor o cómo es el concepto de sensor en una cámara?
Ahí les voy a mostrar un pequeño video de unos segundos que van a ver cómo es la generación de esta recolección de información que nosotros la llamamos metadata, cómo es recolectada y cómo es enviada desde la cámara, ¿sí? Bosch tiene hace muchos años, ¿sí?, un concepto de hacer ese análisis y ese procesamiento de esa imagen en borde. Básicamente lo hace la cámara, ¿sí? Entonces la cámara es la que tiene el procesamiento de esa información. Esto es más que interesante porque, fíjense en la comparativa. Yo tengo una comparativa de tener un servidor analizando todo el tiempo, en este caso video, y en el otro caso es la misma cámara analiza su propio video y ya manda la metadata procesada. Si ven este cuadro, fácilmente se pueden dar cuenta que teniendo un servidor tengo un solo punto de falla. O sea, que si tengo 100 o 1000 cámaras y ese procesamiento, ese servidor está fuera de línea, por ejemplo, pierdo todo el procesamiento de todas las cámaras, ¿sí? Y ni hablar del costo oculto de, si yo quiero crecer en cámaras, tengo que crecer en servidores, en procesamiento, en licencias y demás. Nuestro concepto lo aborda de la siguiente manera. La cámara tiene full features, o sea, está licenciada y está preparada para dar el 100% de información sin ningún tipo de licenciamiento adicional dentro de la cámara, y el procesamiento es descentralizado. Por lo tanto, si alguna cámara está fuera de línea o tiene un problema en la comunicación o lo que fuera, las demás cámaras siguen operando en forma normal, procesando y analizando toda la información, ¿sí? Este es un poco un concepto nuestro que es muy fuerte, y nosotros, como marca, como Bosch, tenemos una de las cámaras más poderosas en procesamiento en borde que existe en el mercado. En este video lo que me interesa es que vean lo siguiente, es un poco cómo se grafica la toma de imagen. En ese mismo momento se genera la metadata, se genera la comprensión de la información. Esa metadata es enviada hacia algún lado, no el video, o sea, van juntos, ¿sí? La metadata con el video, yo después lo puedo separar. Y en el mismo momento, esa metadata puede ser analizada como una infracción. Entonces, la cámara no solamente hace un proceso de entender y generar metadata, sino que en simultáneo puede generar una alarma sobre algo específico, y eso es muy poderoso dentro de una cámara, ¿sí? O sea, el poder generar alarmas y avisos más allá de información general. Entonces la cámara, al transformarse en un sensor, básicamente se transforma en uno de los componentes de un Smart City, ya yéndonos para el lado del IoT, ¿sí? O sea, de darle internet a las cosas. En este caso, la misma cámara es la que genera información valiosa para que se cruce con otro tipo de información, como ven acá en este cruzamiento tipo neural, que cruza informaciones de otros tipos con la información que está en la cámara. Entonces se transforma la cámara en un sensor y generador principal de muchas de las informaciones, cuando yo lo que necesito es armar un dashboard relacionado a inteligencia de tráfico, ¿no? ¿Se entiende? Bien, ¿y por qué 3.0? ¿Sí? El concepto de darle inteligencia de tráfico viene de darse varios años y nace con básicamente el ver video, ¿sí? El 1.0 era tener 10.000 cámaras puestas en un centro de monitoreo y tener un wall gigante mirando imágenes que nadie veía. Después se dieron cuenta que tener un wall de esa manera era más marketinero o para acciones de marketing que operativas, ¿sí? Porque en realidad nadie va a estar mirando ese wall detenidamente, o los operadores, como ven abajo, están mirando algo específico. Entonces, ¿para qué traer video y tanta cantidad de imágenes y una infraestructura de comunicación gigante, cuando yo lo que necesito es traer esa información? Y en nuestro caso, ya la información está procesada. Por lo tanto, ese es el momento de migración ya a 2.0. En el 2.0
ya hay una inteligencia en las alarmas, ¿sí? Ya la cámara, o mejor dicho, el sistema está avisando de infracciones sin que nadie esté mirando. A partir del 2.0 hay un cambio de paradigma en cómo atacar este concepto. Y 3.0, que es lo que estamos viviendo hoy, es generar o que la cámara genere información como un sensor, ¿sí? Dándole ya inteligencia y autonomía en la toma de decisiones. Y al mismo tiempo, como ustedes vieron en ese video, hay un montón de metadata generada, un montón de información que va sucediendo en la imagen, bueno, y aprovecharla. O sea, no desestimarla ni que quede en el olvido, ¿sí? Entonces, hoy un poco el ITS 3.0 nos lleva a ese camino, ¿sí? Al camino de tener a la cámara como sensor, como generador de alarmas, como venía sucediendo, pero que toda la información que esté recolectando se aproveche al 100%, o por lo menos orientarla hacia el proyecto, ¿sí? En nuestro caso, las cámaras tienen mucha potencia de generación. Hay muchos algoritmos que corren dentro de la cámara. Siempre nacieron desde el lado de la seguridad, ¿no? Pero obviamente estos algoritmos se empiezan a utilizar en varios conceptos. Estos algoritmos aparte tienen un filtro de clasificación, ¿sí? Como ustedes ven, estos flags no solamente clasifican a los objetos, sino que son parte de el entendimiento y la metadata que va circulando. Entonces, cuando yo armo un cruce de línea o un conteo, no estoy contando objetos o cosas que pasan en imagen. Estoy filtrando y estoy haciendo un conteo de algo específico que yo quiero contar. Camiones, peatones, personas, bicicletas o motos. Entonces ya la información me viene procesada y lista para hacer cruzamiento, ¿sí? Sin que haya en el medio algún servidor adicional o algo procesando el video. Ya está resuelto en el borde esto. Esto es más que interesante. Y nosotros abordamos esta resolución técnica de analíticas con dos tecnologías. El IVA, ¿sí? O EVA, ahora después voy a mencionar qué es, que es el Intelligent Video, o sea, el análisis inteligente del video dentro de la cámara, y el Machine Learning, ¿sí? O sea, enseñarle a la cámara sobre objetos específicos o cosas específicas que yo quiera involucrar en este filtro. O sea, el Machine Learning entraría en el ámbito de la clasificación de los objetos que yo quiero empezar a filtrar. Y dentro de la cámara puedo tener 16 reglas corriendo en paralelo y 8 puedo utilizarlas para hacer alarmas. Más allá de la generación de información, 8 puedo trabajarla como alarmas. O sea, serán como 8 sensores de alarma en una sola cámara en el caso del IVA, ¿sí? El IVA es lo mismo, pero con un procesamiento diferente porque aplican unos productos determinados y puede procesar hasta 4 alarmas. Pero lo interesante es que tanto la generación de alarma como la generación de metadata se procesan en el mismo momento. Esto es un poquito cómo clasifica, para empezar a ver cómo es la clasificación de lo que está sucediendo. ¿Sí? Acá ustedes ven que la misma cámara está clasificando autos, personas, y a su vez están monitoreando zonas de estacionamiento. O sea que ya empiezo a trabajar sobre el procesamiento múltiple dentro de una cámara. Una vez que la cámara entiende lo que está sucediendo, ¿sí? Entiende los objetos que están transitando por esa, en este caso es una vía pública, esos objetos se traducen en objetos de programación, básicamente. Acá es donde empiezo a decir, ok, todos los objetos que la cámara está entendiendo los traduce en objetos únicos para yo poder trabajarlos como Big Data, ¿sí? Trabajarlo como información, como metadata, para poder hacer mis propios cruzamientos de información. Acá es un poco el entendimiento de cómo la tecnología, obviamente basada en un producto que es una cámara, empieza a generar información y empiezo a resolver una serie de problemáticas para atacar el concepto de tráfico inteligente. Sí,
los algoritmos que yo aplico son algoritmos basados en algoritmos de seguridad que utilizaban cruces de línea, ocupación en un área y demás. Ya los aplico en diferentes ámbitos. En este caso, por ejemplo, en una autopista, estoy aplicando el conteo en una línea virtual de vehículos yendo hacia una dirección, ¿sí? Y bicicletas, también contando la cantidad de bicicletas que circulan por un área. O si tengo bicicletas y peatones en un mismo lugar, después entender qué está sucediendo en ciertos lugares para tomar decisiones. Hay un ejemplo que me pasó en un monitoreo público, los que tenemos acá en Argentina, que habíamos puesto unas cámaras para hacer unas pruebas de analíticos en una esquina, y era más para hacer una puesta en marcha y ver de qué se trataba y empezar a presentar un poco el concepto de análisis. Y fue muy interesante porque la cámara se puso en un lugar donde en la esquina no había dibujada senda peatonal y básicamente los autos frenaban o estacionaban, los vehículos estacionaban medio donde querían. Y lo que arrojó esa estadística, creo que, si mal no recuerdo, habíamos dejado 48 horas, era que habían pasado más de 5.000 peatones por esa esquina, que más de 500 autos cometieron infracción por estacionar fuera de donde termina la esquina, y eso en 48 horas. Entonces, esa información que se tomó sin querer, da un poco cuenta de que hay mucha información en la calle. Entonces, cuando vieron esa información que se generó, básicamente sirvió para tomar la decisión. Uno lo piensa como de tomar una decisión muy simple, pero hay que tomar la decisión de decir, necesitamos pintar una senda peatonal y poner semáforos peatonales y poner en condiciones esa esquina donde pasaron miles de personas en menos de 48 horas. Entonces, nada, ese es un buen ejemplo de cómo una cámara empieza a ayudar a la inteligencia en la vía pública o en el tráfico. Sí, camiones o vehículos que están en contramano, o en una mano entrando por una bajada de autopista, en vez de bajar están subiendo. Entonces, avisos de alarma, ¿sí? Avisos de incidentes sobre vehículos parados, detección de peatones cruzando por donde no tienen que cruzar. Entonces, toda esa información empieza a ir hacia un lugar, ¿sí? Toda esa metadata generada empieza a ir hacia un lugar. Corredores inteligentes, cruces inteligentes, en decir, si acá hay personas y cruzan vehículos, tener señalizaciones específicas. Ya abordamos el Smart Parking, entonces ya estoy entendiendo diferentes calles o lugares, el uso inteligente del espacio, ¿sí? Egresos y egresos en lugares específicos, en estacionamientos públicos o en estadios, zonas donde no puede haber estacionar autos o estacionamiento en doble fila, etcétera, etcétera. O sea, ustedes ven que todas estas problemáticas que voy mencionando ya las conocemos todos. El punto es cómo se muestran y cómo alguien que tiene que tomar una decisión lo ve, ¿sí? Entonces acá empieza un poco el concepto de entendí que la cámara es un sensor, entendí que la cámara procesa y me manda información. Bueno, ¿qué hago con esa información? ¿Qué hago con esa metadata? ¿Cómo accedo a esa metadata? Hay dos caminos que se pueden seguir. Uno es el uso de un API gratuito, ¿sí? Que se llama BDSS, que es el Watch Data Collection Service. Básicamente este API lo que hace es se dan de alta las cámaras y se filtra toda la metadata que yo quiera informar para pasar a una base de datos. O el trabajo directamente con el SDK, que son SDK gratuitos, entrando a nuestro site boschsecurity.com, entran a la parte de partners, ¿sí? Y tienen en la parte de integrador, en la parte de desarrollador, tienen todos los SDK disponibles para hacer o trabajar diferentes operaciones, desde ver video playbacks hasta el uso de esta metadata, ¿sí? Para que ustedes pongan el SDK hablando directamente con la cámara en algún sitio desarrollado por ustedes. El resultado, cualquiera de los dos casos, es que alimentan una base de datos y esa base de datos se traduce en un dashboard, ¿sí? Se traduce
en la muestra o en el mostrar esa información o el cruzamiento de esa información. Sí, sería algo así, o yo intenté graficarlo de esta manera. La cámara está tomando una imagen, esa imagen ya clasifica los objetos y clasifica todo lo que está pasando con una nomenclatura de objeto. Esos objetos obviamente tienen un significado, ¿sí? Velocidades, colores del auto, si es un auto, si es una persona, qué cantidad de objetos, trayectoria, etcétera, etcétera. Todos esos objetos se traducen, ¿sí? Que básicamente es lo que está dentro de la metadata. Y la metadata va para una base de datos que está linkeada o está operando con un dashboard determinado. Sí, en el caso del API, del Data Collection, sucede lo mismo. O sea, se genera metadata con cualquiera de las cámaras. Esa metadata viaja hacia el gateway, ¿sí? Y el gateway habla directamente con la base de datos. O sea, fíjense que esto está sucediendo en paralelo a un sistema de video. ¿Sí? En ningún momento hablé de video. ¿Sí? Después voy a mencionar algo que es muy importante en la parte de video, pero esto está operando en forma normal como un sistema de videovigilancia y en paralelo se está generando toda esta información que, bueno, ¿cómo la aprovecho? Ese es un poco el objetivo de este webinar, mostrarles cómo se aprovecha. Entonces, a partir del gateway, por un ejemplo, va directamente a un SQL, donde el SQL toma todos los objetos con un nombre de objeto específico, y ese SQL básicamente lo cruzo con un dashboard que puede ser un Power BI, Tableau es una, yo había tomado, ahora le voy a mostrar unos ejemplos que hice con Grafana, ¿sí? El dashboard en sí es un poco la herramienta de qué quiero mostrar, cómo se va a mostrar, es un poco el resultado de toda esta metadata y la voy a, o sea, acá es donde yo me convierto en el socio tecnológico que me serviría para hacer un upgrade de proyecto. ¿Por qué? Porque estoy armando un dashboard que el cliente primero no lo tenía, la problemática siempre existió, entonces esos dos puntos hacen que yo como integrador esté comprendiendo la problemática y mostrándole al cliente información. Obviamente al fin de toda esta cadena, el que toma la decisión de qué hacer o qué no hacer o cambiar algún protocolo de algo es el cliente. Pero si no está esta información mostrada de forma prolija, y en este caso los dashboards lo que dan es mostrar información en forma gráfica, la toma de decisiones es un poco más compleja. Entonces, ese es el punto en el que yo quería llegar, ¿sí? O sea, convertirnos en socios tecnológicos, ¿sí? Más que proveer. Sí, estos son algunos ejemplos de dashboard. En este caso, Bosch tiene una opción de crear dashboard en la nube, ¿sí? Es a modo de ejemplo, se puede utilizar o no. A mí lo que me importa es que ustedes sepan que se genera una metadata. Después, ¿quién es el que va a gerenciar el cómo mostrar esa metadata? Bueno, hay un producto de Bosch en la nube, pero también ustedes pueden hacer su propio producto, pueden hacer su propio dashboard, su propia conexión, ya sea local. La otra vez tuvimos un caso con una cadena de retail muy importante de Estados Unidos, que ellos directamente no pueden llevar la metadata, no pueden llevar absolutamente un solo paquete a la nube, ¿sí? O sea, es todo local. Entonces, ¿cómo resuelvo yo, por más que Bosch tenga algo en la nube o ustedes tengan un producto en la nube? Hay que resolverlo localmente. Entonces, esta herramienta nos da esa opción de avanzar en este tipo de proyectos con ese tipo de trabas de comunicación o políticas, mejor dicho, de comunicación. En este caso, este es el Grafana. Este Grafana está operando en nuestro showroom acá en Buenos Aires, ¿sí? Es una cámara que está mirando el tráfico y básicamente lo que hace es en una línea de tiempo me muestra la cantidad de vehículos que circularon, solamente vehículos, camiones y autos y automóviles. Yo podría hacer una para bicicletas o para peatones solamente. Me dice cuántos vehículos hay en un momento determinado en la calle, en simultáneo, y a qué velocidad
promedio se traslada. Acá puedo orientar el dashboard a que me diga todo el tiempo a qué velocidad van, o solamente que me avise cuando superan, no sé, 40 kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces, tengo una estadística de cuántas infracciones se van armando. Entonces, ya ahí el dashboard empieza a tomar otro camino, que es no solamente me está informando de lo que sucede, sino que me informa de la cantidad de infracciones y en consecuencia puedo actuar en crear un protocolo de tickets de infracción, ¿sí? En un lugar determinado, ¿sí? Entonces, el dashboard me permite tener una foto en una franja horaria, como ustedes ven acá en el primer recuadro, ¿sí? O ir específicamente a una franja horaria mucho más corta para ver y entender en horas pico o en algún horario especial cuál es el comportamiento por ejemplo, en este caso puntual del tráfico vehicular ahí en nuestra oficina. Bien, espero que ya haya sido claro esto. La idea es mostrar un poco cómo esa información es vista por el cliente. En este caso algo similar, o sea, tengo estadísticas de cuántos peatones cruzan, cuántos peatones van trabajando, pero si ustedes se fijan en la torta y en los gráficos, está orientada a la ocupación de lugares, de vehículos, básicamente un smart parking en la vía pública. Y si se fijan las áreas verdes, las zonas virtuales, es estacionamiento en doble fila. Entonces, no solamente la ocupación, sino cuántas infracciones se realizaron en un estacionamiento en doble fila. Entonces empiezo a cruzar un montón de información, incluyendo alarmas, ¿sí? Incluyendo alguna alarma de estacionamiento doble fila, que es una falta. Entonces, esa información, más allá de que la está monitoreando la gente que monitorea o el personal que monitorea la vía pública, está en paralelo trabajándose con en un dashboard para una futura toma de decisiones. Bien, y el punto es, más allá de la analítica que mencioné, que es el IVA o el EVA, ¿sí? Que dependiendo de la cámara, es la misma tecnología, entra a jugar el Machine Learning, ¿sí? Que el Machine Learning entra como en la capa de clasificación. Ustedes se fijaron en los dashboards anteriores o en la información anterior que tenían todos flags o banderitas de autos, camiones, personas. Bueno, y si yo lo que quiero es hacer dashboard no relacionados a esa clasificación, bueno, yo puedo crear mi propia clasificación. ¿Sí? Yo puedo crear una clasificación, por ejemplo, como está acá, de carros de supermercado. O sea, cuántos carros de supermercado están en algún lugar o yéndose a un lugar, barreras bajas y barreras abiertas, ¿sí? Ver a los objetos desde otro lugar, diferente al que lo ve una cámara. Entonces, por ejemplo, un vehículo tomado de frente, es muy difícil que prácticamente no lo toma el algoritmo de la cámara tradicional. Entonces yo le tengo que enseñar a la cámara cómo tomar vehículos de frente, ¿sí? Con una alimentación. ¿Cómo se alimenta el Machine Learning? Con ejemplos positivos y negativos. En este caso de Smart Parking, la cámara tiene que estar alimentada con un ejemplo positivo de básicamente un auto estacionado y un ejemplo negativo de un lugar vacío. Entonces la cámara actúa sobre el entendimiento de una situación en base a ejemplos, ¿sí? La cámara puede tener hasta 16 detectores con 16 toma de decisiones diferentes. Cada detector puede tener hasta 300 samples, o sea que yo puedo crear 300 samples en total entre positivos y negativos. Ya con 100 samples, con 100 ejemplos, la cámara ya tiene una muy buena performance, ¿sí? Pero esto es interesante porque la cámara no se limita a clasificar lo que ya tiene preclasificado, que son los autos, camiones, bicicletas, motos o personas, sino que puedo empezar a clasificar otros objetos. Y acá es donde yo me puedo animar a operar en ámbitos industriales. Entonces, del tráfico inteligente de que uno piensa de vehículos o personas, estoy pasando al tráfico inteligente de una línea de producción, por ejemplo, ¿sí? En donde una línea de producción, yo le puedo enseñar qué caja es correcta y qué caja está rota o abollada. O básicamente, o en una línea de producción, cuando hay un espacio vacío,
Entonces empiezo a darle inteligencia a otro tipo de tráfico, ¿sí? Entonces el Machine Learning me da este pie o este quiebre de no ir por el lado de vehículos o el monitoreo de espacios abiertos, sino que ir por el lado de la producción o el lado industrial, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, eh, la colecta de información más el machine learning, la metadata está orientada a armar un dashboard de smart parking, ¿sí? Un manejo de estacionamiento, y no tiene nada que ver por ahí con el manejo de una autopista. Entonces, es como que empiezan como mini quiebres de decir, ok, a mí me sirve ir para este lado porque mi nicho de cobertura o mi segmento de cobertura es el siguiente. Entonces, un poco el mensaje que yo quiero transmitir es que a partir de estas tecnologías, el concepto se amolda o se ajusta a la necesidad puntual de cada segmento que ustedes como integradores están atendiendo. Este es el upgrade que los estoy desafiando a que vayan para ese lado y que lo van a poder hacer independientemente del segmento que ataquen. Ese es uno de los casos de éxito que está publicado, ¿sí? Fíjense que es sobre una ruta determinada, ¿sí? Se hizo un corredor inteligente donde los algoritmos que se aplicaron son velocidades que se toman en la curva, cantidad de warnings que se hacen en una curva determinada o en un segmento determinado del camino para poder poner cartelería, cantidad de personas que caminan, análisis de vehículos que van en dirección contraria, vehículos estacionados, ¿sí? Entonces, acá ya también empieza una atracción de nuestra cámara como sensor generador de información y empiezan a ser atractivos para socios de negocios, ¿sí? En este caso, la gente de Industrial Enet está como socio del proyecto. Entonces, no solamente es atractivo para mí como integrador, sino que es atractivo en sí la utilización de esta tecnología para atraer socios, ¿sí? de proyectos. Sí, en este caso es una operación de cruce ferroviario en Polonia, donde hay como varias situaciones, ¿sí? O sea, primero monitorear la cantidad de infracciones, ver qué cantidad de vehículos están trabajando y a su vez aprovechan esa toma de información para la toma de patentes, ¿sí? Entonces, también trabajando con Neurosoft, Neurosoft lo ve como atractivo, la cámara trabajando para toma de metadata y bueno, y aplicando su tecnología, ¿sí? En este caso, la gente de RCL en Turquía operando sobre túneles, sí, que esto es, en Argentina ya estamos trabajando en algunos túneles bastante importantes, pero túneles creo que hay en todo el mundo y no hay mucha tecnología aplicada a la detección temprana en túneles, ¿sí? O sea, por lo general lo trabajan con tecnologías ya tradicionales, que es básicamente video, alguien viendo el video y sensores de humo tradicionales, ¿sí? Entonces, en este punto específico, no solamente voy a monitorear cantidad de autos, si hay un auto en contramano, si hay un auto parado, ¿sí? O sea, que ya es muchísima información que genera una cámara, sino que además estoy aplicando una tecnología adicional a túneles, que es la detección de humo e incendios, ¿sí? Nosotros tenemos la cámara Bosch Aviotec, ¿sí? Con tecnología Aviotec, que con el mismo concepto de analítica, lo que hace es visualizar si hay un incendio o un humo en un túnel y es un aviso temprano de incidente. ¿Sí? En este caso, nosotros elegimos nuestra cámara modelo 8000, que es nuestra tope de línea, y le aplicamos un algoritmo de detección de incendio, de fuego, de llama y humo, y le aplicamos acá y generamos uno de los mejores productos de mercado que existen para la detección de video, perdón, la detección de humo y fuego por video. Sí, es la misma metadata generada, pero asociada a incidentes de incendio. Esta cámara tiene todas las analíticas mencionadas,
todo lo que hablamos y adicional tiene esa detección. Entonces, es una solución para darle inteligencia a segmentos monitoreados de túneles, donde antes no se hacía. Y hubo una idea muy interesante de uno de nuestros BDMs, Domingo, anda por ahí dando vuelta, que era la de utilización de tecnología termal dentro de los túneles. ¿Por qué? Porque más allá del humo, cuando se genera ese humo, básicamente se pierde la imagen, se pierde el video. Entonces, aplico imagen termográfica, o sea, una imagen termal con analíticos, porque nuestras cámaras termales tienen este analítico embebido, aplicadas a la solución de túneles. Entonces, por más que haya humo en todo el túnel, sigo monitoreando y sigo teniendo una información de cuántas personas hay, cuántos autos se pararon, y todo lo que está sucediendo, más allá de que la visión tradicional esté comprometida. Bien, un poco cerrando y aprovechando este webinar y bueno, esta situación de confinamiento, esas analíticas también hoy están aplicando y nos están ayudando al cumplimiento de algunos protocolos, que son los protocolos de cantidad de personas que hay en un sitio y distanciamiento social entre personas. A modo de... O sea, la idea de presentar esto es, uno dice, pero no tiene nada que ver con tráfico inteligente. Y la verdad que no sé si no tiene que ver, sino que en algún punto hoy lamentablemente se cruza, porque es parte de la información que yo tengo en un contexto, ¿sí? Muchos lugares públicos como supermercados o mercados hacen sus colas de ingreso en los estacionamientos. Entonces empieza a cruzarse un poco con cuántos autos hay, qué cantidad de vehículos hay, y se empieza a cruzar la información. Entonces, la idea de nuestras analíticas es, primero, que la cámara cuente cuántas personas entran y salen, y la misma cámara es la que sabe cuántas personas hay mediante simplemente una operación matemática, hace una resta de los que entran y salen, y un umbral determinado hace que al accionarse ese umbral puede accionar, por eso está el semáforo, porque acciona un relé y puedo accionar un semáforo de esta persona puede pasar o no puede pasar, y cuando salga una persona se desocupa y recién ahí va a aparecer el semáforo en verde. Y en cuanto al distanciamiento social, las cámaras actúan sobre zonas virtuales donde aplicaría el algoritmo de ocupación y no permitiría que haya más de una persona en esa zona virtual. ¿Sí? Acá lo que estamos mostrando es el uso de nuestros paneles de intrusión, que hay algo que es muy, muy interesante. Nuestros paneles de intrusión se comunican TCP/IP con las cámaras. Entonces, una alarma generada por una cámara, ¿sí? De una analítica, opera sobre un panel de intrusión en forma por Ethernet, básicamente, y atacando una zona del panel de intrusión. O sea, como si fuera básicamente un peer de intrusión. Entonces, obviamente, para seguridad se me ocurren muchísimos casos, pero en por ejemplo, yo puedo utilizar varias cámaras de distanciamiento con un solo panel, que ese panel dispare alguna alarma o algún aviso. Esto es un poco aprovechando el webinar, mencionar estas tecnologías que en realidad trabajan con la misma generación de metadata que lo que estamos viendo de inteligencia en tráfico. Bien, y este es el punto. Ya estoy cerrando, así que ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Este es el punto que es muy importante, porque ya en la cadena, una vez que les mostré el concepto, les mostré el análisis o la generación de metadata, o sea, la tecnología que aplica, al final de la línea hay un producto que hace eso, ¿sí? Que son nuestras cámaras. Todas nuestras cámaras generan metadata. Todo el portfolio, ¿sí? Desde el modelo 3000, que es el que figura acá, que entró a trabajar el año pasado, hasta la línea 8000 o 9000, que son otro tipo de cámaras. Por lo tanto, la generación de metadata está cubierta por todas nuestras cámaras, ya están incluidas, no hay licenciamiento adicional y tiene el full de operación todos los modelos. ¿Por qué está separado en estos dos, con estos dos conjuntos? Fíjense que arriba dice Intelligent Video Analytics e IVA, y abajo dice EVA, Essential Video Analytics.
Las dos tipos de tecnologías tienen el 100% de los algoritmos. Las dos tecnologías puedo hacer clasificación 3D. Y acá es donde empiezo a... El Machine Learning solamente lo puedo operar en la línea que tiene IVA, o sea, la línea 7000, 8000. Básicamente porque lo que es IVA, el procesamiento de analíticas está hecho por un FPGA paralelo al procesador que digitaliza la imagen. En lo que es EVA, el procesamiento de analíticas lo hace el mismo procesador que digitaliza la imagen. Esto era como hace muchos años lo hacían nuestras cámaras y como lo hace el 100% de nuestra competencia. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren comparar análisis de video, tendría que compararlo de competencia con todo lo que es la línea EVA, ¿sí? Lo que es IVA, no hay cámaras en el mercado que tienen un procesamiento paralelo de analíticas. Entonces, tengo el doble de procesamiento, tengo la opción del Machine Learning, ¿sí? Y este es el punto importante. Las analíticas en sí tienen como un uso en background, que es la mejora de la imagen, ¿sí? Entonces, al mejorar la imagen, el proceso de analíticas se hace sobre la imagen mejorada ya, ¿sí? No se hace sobre la imagen cruda. Si yo tuviera un servidor de análisis de imagen, la imagen baja cruda, ¿sí? Baja con oscuridad o con lo que sea, entonces el análisis sería sobre ese tipo de imagen. En el caso de la cámara, no solamente hace el procesamiento, genera la metadata, sino que mejora la imagen para que ese proceso y ese procesamiento se generen sobre la imagen mejorada. ¿Sí? O sea, esto es único en una cámara como sensor. ¿Sí? No. Entonces, este es el punto de, no hablamos de video, pero el video tiene que estar trabajado, tiene que estar procesado de forma correcta. Entonces, cuando yo me fijo en la generación de metadata, hay dos pilares fundamentales. Uno es tener una imagen buena, correcta, iluminada, y la otra es tener un procesamiento, ¿sí? Entonces, cuando se juntan los dos pilares, se potencia una generación de metadata muy, muy importante, ¿sí? Que es un poco el objetivo. Y la línea que recomendamos para el uso de tecnologías en monitoreos públicos o en exterior, obviamente es la línea que tiene IVA, ¿sí? De la línea 7000 para arriba. Y acá es donde aplican modelos específicos, incluyendo nuestra línea termal, ¿sí? Que tiene analíticos adentro, embebidos. Entonces, este portfolio de cámaras es como el que nosotros recomendaríamos para el uso de monitoreos o tráficos inteligentes críticos, ¿sí? En autopistas, en túneles. Probablemente para un monitoreo en un barrio privado, con la línea que trabaja con EVA ya estaría bien, pero cuando son proyectos de autopistas o de gran flujo de tráfico, o donde lo que tengo que monitorear es crítico porque hay vidas humanas en riesgo, se aconseja operar con cámaras que estén a la altura de esa criticidad, ¿sí? Bien, espero que no se hayan dormido, espero que estén conmigo todavía. La idea es, Cintia, si estás por ahí, Claro que ver sí. algunas. Bueno, buenísimo. Espero Claro. que les haya servido y atacar un poco, ver un poquito las preguntas, a ver si hay preguntas. Claro, mira, tengo por aquí anotadas 4 preguntas. Comienzo. Bueno. Hernán nos pregunta, Nico, al sacar la analítica del borde de la cámara y llevarla a un PC industrial, además de perder en el modelo económico, ¿tengo pérdida de performance de la analítica? No, porque en realidad, Hernán, lo que viaja es la metadata, ¿sí? O sea que es vos pensá que el tráfico de metadata es más o menos el 0,5% hasta el 1 y pico por ciento del tráfico total que tiene la cámara, ¿sí? Entonces, a nivel performático, ese procesamiento en una PC industrial básicamente no es imperceptible. Mira, para darte una idea, esa estadística que yo les mostré, que yo te mostré de la cámara que está en nuestras oficinas, que no sé, tenía 15.000 autos, manejando la cantidad de tráfico, ocupación y demás, es una sola cámara. Y el gateway, el API que estoy utilizando, el BDCS, más
el SQL Express más el Grafana, todo eso lo tengo en una máquina virtual de un solo procesador. Y el procesador está al 10%. Sí, así que imagínate que es de baja utilización de recursos. Bien. La siguiente pregunta, Fernando, bueno, aquí no sé muy bien si es pregunta, dice, su solución de Bosch Metadata son precios accesibles para municipios rurales, para control, para sus terminales terrestres y fluviales, como medio cobro impuestos y control seguridad. Sí, claro. O sea, es medio una afirmación Exactamente. que comparto al 100%, porque como les mostré al final, todos nuestros productos tienen analíticas y generación de metadata. Por lo tanto, aplica en cualquier tipo de proyecto y de envergadura, desde un municipio hasta, por eso les comenté, hasta un barrio privado, un country, y puedo aplicar diferentes tecnologías, o mejor dicho, diferentes cámaras de acuerdo al presupuesto, al budgetario que tenga cada proyecto. Y sí, obviamente hay algo que es muy interesante, que lo mencionaste ahí, Fernando, y yo creo que mencioné también en algún otro punto, que es el retorno de inversión, ¿no? de todo esto, porque, a ver, lo que retorna obviamente es información y toma de decisión. ¿Sí? Ya el poder tomar decisión no se materializa en retorno monetario, sino que en retorno de información y opción de toma de decisión. Ya el poder tomar una decisión tiene un costo. ¿Sí? En este caso, ese es ver un poco el retorno de inversión. Si el retorno de inversión a nivel de por ahí un municipio o demás, un barrio cerrado o lo que fuera, lo quieren canalizar por retorno económico, sí, armando multas, tickets y demás, puedo utilizar esta información para hacer ese retorno de inversión económico. ¿Sí? Bien. Excelente. Tenemos otra pregunta, Vianney. ¿Las cámaras cuentan con protocolo de comunicación NT-SIP? A ver, sí, cuentan, ¿sí? El punto es, vos para qué necesitarías ese protocolo cuando en realidad tenés la metadata que va por o sea, o que se puede filtrar y ser escuchada al 100%. No sé, serían como dos caminos paralelos, pero bueno, no sé, después si querés ampliar la pregunta, no hay problema. Bien. Ok, la siguiente. ¿Existe algún software ITS integrado con las cámaras Bosch? A ver, en realidad es bastante amplia la consulta. Primero, la generación de metadata, o sea, la realiza la cámara a partir de su firmware y de su sistema propietario, ¿sí? Una vez que genera la metadata, después esa metadata es el ejemplo que yo les mostré, es o pueden utilizar un SDK gratuito embebido en su propia plataforma de ITS o a través del gateway. El gateway ya lo da traducido para que hable con una base de datos, con un SQL. En realidad la pregunta sería si la plataforma ITS que quieran ejecutar puede hablar con SQL o alguna base de datos o tengo opción de embeber un SDK. Si fuera así, es 100% compatible y abierto, ¿sí? Hay como algo que va a salir a fin de año, no sé si estoy autorizado a decirlo, pero bueno, igual lo voy a decir. Yo creo que sí, porque ya se empezó a correr, que fíjense que nosotros abordamos este webinar prácticamente hablando de la cámara como un sensor. Bueno, antes de fin de año va a salir una cámara orientada a ser sensor 100%. ¿Sí? Que el video no sea relevante, o sea, no va a ser para monitoreos públicos ni para ver videos, sino que va a ser una cámara que genere diferente información y básicamente adentro va a tener Android, ¿sí? La cámara. Entonces va a tener la opción de cargarles apps desarrolladas directamente por los operadores. Pero no es competencia de lo que hay ahora, sería como un camino paralelo o si yo quiero seguir mi camino por el lado de cámara como sensor en forma nativa directamente. Sí. Bien. Ok, bueno, solo un comentario. Errelink, excelente presentación, gracias. Y una última pregunta de Daniel Leal. Tengo un cliente de un estacionamiento que desea saber cuántas veces al día los empleados levantan la barrera con la mano y dejan pasar autos. ¿El sistema puede aprender esa tarea? Sí, totalmente. Ahí, fíjate que tenés como varias acciones en una sola imagen, que es primero
una persona por qué tiene que estar al lado de la barrera o enfrente de la barrera, ¿sí? Porque solamente pasan autos. Entonces, si levantar la barrera la hacen en algún lugar donde tendría que pasar un vehículo, ya ahí tenés una falta, una infracción, en la cual la cámara te va a avisar cada vez que una persona pase por delante de una barrera. Esa es una opción. La otra es, podés cruzar la información y decir cuántas veces se levantó la barrera y cuántas veces una persona fue a un lugar específico a levantarla. Entonces, podés sacar hasta una estadística de decir, la barrera se abrió 200 veces en el día, en las cuales hubo 30 que fueron abiertas por persona. Entonces, sí, 100% se puede aplicar esa problemática puede ser abordada con una sola cámara. Me parece que hay factibilidad para hacerlo. Y gracias, Erling, por el comentario. Son todas las preguntas, Nico. Muchas gracias. Bueno, genial. Espero que haya sido de utilidad. Espero que les sirva para sus proyectos. ¿Sí? Si ustedes crecen y hacen un upgrade, nosotros también crecemos junto a ustedes. Así que la idea es acompañarlos en los proyectos. Como vendor, brindarles el apoyo que ustedes necesitan para que cuando ustedes estén en la calle, o sea, estén en el campo, trabajando con el cliente, enfrente a un cliente, tengan las herramientas, tengan la confianza y la seguridad de que, o sea, de nuestro lado, tenemos mucha transparencia en la información y les brindamos todo lo que esté a nuestro alcance, tecnológicamente, ¿no? Hablando. Así que bueno, agradecer, Cintia, también por la organización, y a los presentes, por haber participado. Y bueno, espero poder participar en otro webinar y darles información que les sirva para su proyecto. Bueno, buenísimo, Cintia. Mil gracias, Nico, por tu tiempo. Gracias a todos también por acompañarnos. Los invitamos a que estén al pendiente de nuestros webinars. Están publicados en nuestra página web. También los invito a que nos sigan en nuestras redes. Principalmente estamos publicando en LinkedIn. Nos encuentran como @Bosch Security and Safety Systems. Y el día de hoy, más tarde, les estaré haciendo llegar una encuesta. Por favor, ayúdenos a responderla. De verdad que para nosotros es importante para pues mejorar y ofrecer mejores contenidos, ¿no? Cada día. Por mi parte sería todo. Nico, mil gracias y excelente tarde para todos.